Buenos días, queridos hermanos, querida familia de la Iglesia Cristiana Redivida de Dios y a todos nuestros amigos que nos siguen en todas partes, donde quiera que te encuentres en este día. Deseo de verdad decirte enhorabuena. Gracias a Dios por la misericordia de Dios que podamos ver este primer día del mes de junio de 2020. Para todas nuestras familias que han perdido a sus seres queridos, pedimos en esta mañana que el Dios de toda consolación traiga consuelo en sus corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy voy a traer al día 1, el primer día de la semana de este mes de junio. Quiero traer una palabra que espero que Dios use para bendecir su vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar leyendo el texto bíblico de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Y dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderecer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esa hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Dios bendiga esta palabra en el nombre de Jesús. Hermanos, en nuestro texto bíblico que acabo de leer esta mañana, se relaciona la historia de una mujer, una hija de Abraham, que fue sanada de una opresión satánica que lo llevaba atada bajo un yugo durante 18 años. Era una hija de Dios, servía a Dios, porque dice claramente que estaba sirviendo en el templo, pero estaba atada bajo una opresión satánica durante 18 años. Eso nos hace ver de que a pesar de servir a Dios, a veces por circunstancias de la vida, a veces por desconocimiento, a veces por muchas otras razones que vamos a ir mencionando, podemos vernos en esa situación en que el enemigo nos tiene atado bajo una opresión satánica. Dios siempre está dispuesto a liberar a su pueblo. Él dijo en el libro de la tercera carta de Juan 3, tercero de Juan 3, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo tanto, el plan de Dios para sus hijos es que vivamos una vida plena en todas las ramificaciones. Pero también debemos saber que tenemos un enemigo, un archienemigo lo llamo, en la que su plan es hurtar, matar y destruir. Pero la buena noticia que tenemos es que a continuación Cristo dijo: aunque Él es el ladrón que ha venido a hurtar, a matar y a destruir, yo he venido para que tengas vida
y la tengas en abundancia. Cristo vino para darnos una vida en abundancia. Cristo vino para darnos una vida de autoridad y dominio, una vida que está muy por encima de la enfermedad, el fracaso o la pobreza, y una vida que está por encima de toda obra de oscuridad. Por eso dijo que Él vino para darnos vida y dárnoslo en abundancia. Como creyentes en Cristo Jesús, todos tenemos que vivir esa vida que Cristo nos promete, porque esa es nuestra herencia. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, dice su palabra. Y esa es la victoria, que Él ha vencido al mundo y nosotros vencemos al mundo por nuestra fe. Por eso en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice claramente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén. Pero para que nosotros podamos vivir esa vida de dominio, debemos saber quiénes somos. Debemos saber quiénes somos. ¿Quién eres tú ante Dios? Dice el Señor en su palabra en Génesis, dijo claramente en Génesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Conforme a nuestra semejanza. Y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Por lo tanto, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y el siguiente versículo dijo, y les bendijo, y dijo, tomar control, tomar dominio, fructificar, llenar la tierra. Hermanos, necesitamos a veces despertar a nuestra realidad de quiénes somos. Despertar a tu verdadera identidad en Cristo. Porque si no conoces su posición, tu posición, si no la conoces, permanecerás en esa opresión, como nuestro texto bíblico. Una hija de Abraham servía a Dios, pero estaba bajo la opresión del enemigo. Eso no es el plan de Dios para nosotros. No es el plan de Dios para nosotros. Pero hay ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones que tenemos que mantener para que las cadenas de opresión se mantengan lejos de nuestras vidas. Amén. Y lo primero que tenemos que evitar a toda cosa es la cadena del pecado. El pecado te enviará fácilmente a la opresión. El pecado de cualquiera. A veces decimos, solamente tengo celos, solamente un poco de envidia. Algunos le llaman envidia sana. El pecado es pecado. El pecado no solo te destruirá, sino que también te despojará de la gloria y la gracia de Dios, como le pasó a Adán. Cuando pecaron, perdieron la gloria de Dios, la presencia de Dios, fueron despojados de todo lo espiritual. Amén. Por lo tanto, tenemos que a toda costa evitar esa cadena de pecado en nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible por quitar los malos hábitos. Los malos hábitos es una cadena que si no la tratamos, si no la abordamos, fácilmente se convierte en una fortaleza en nuestra vida.
los malos hábitos. Los malos hábitos han mantenido a muchas personas bajo la opresión. Hermanos, debemos evitar a toda costa esos malos hábitos. Otra cadena que tenemos que quitar en nuestras vidas son los pensamientos. Tenemos que tener nuestros pensamientos en Dios. No debemos permitir que el miedo, la preocupación, el complejo y tantas cosas negativas gobiernen nuestras mentes, porque paralizan nuestras vidas, paralizan muchas cosas de nuestras vidas. Por eso el libro de Proverbios 4:23 dice que tenemos que guardar nuestro corazón con toda diligencia, porque de ella mana la vida. Nuestros pensamientos son muy importantes. Dios quiere que sepamos que tenemos que ser, donde quiera que nos encontremos, una solución para la vida de las personas. Tenemos que ser instrumento. Nos llama la sal de la tierra, luz del mundo, y etcétera, etcétera. Por eso Dios quiere que seamos una solución donde quiera que vayamos, tal como lo dijo de Cristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Es un versículo que lo tengo en la iglesia como lema nuestra. Dice, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y fue haciendo el bien. Donde quiera que estemos, tenemos que ser instrumento de bendición. Y para eso, nuestros pensamientos tienen que ser sanos. Tenemos que quitar miedos, preocupaciones, complejos. Toda semilla del enemigo, todo vicio del Satanás tiene que estar libre de nuestros pensamientos. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Amén. Otra cadena que tenemos que destruir en nuestras vidas es la ignorancia. La ignorancia es la cadena que nos hace mantenernos fuera de los propósitos divinos. Dice, la cadena es la falta de conocimiento ha mantenido a muchos en cautiverio. Por eso el Señor dice claramente en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántas veces meditas en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces profundizas un poquito? Aparte del sermón, porque todo el mundo escucha sermones, gloria a Dios, y en ese momento te estás contento, a menudo, pero ¿estás sentado a leer, a meditar, a estudiar la palabra de Dios? Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y por último, hermanos, otra cadena que tenemos que romper y luchar contra ella es en el conocimiento de saber de que no luchamos con las personas. No es el hermano, no es tu esposa, no es tu marido, no es el hijo, no es tu pastor, etc. ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pero la buena noticia que tenemos es que no debemos de tener miedo, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y por lo tanto, estamos seguros de la victoria constante que tenemos en toda batalla. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, queridos amigos, esta mañana os digo, por favor, romper esa cadena de pecado en nuestra vida. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón en este mes de junio. Digámosle al Señor, por favor, ponga fin a esa lacra de pandemia en la sociedad. Vivamos en una armonía y pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a no caer en estas tentaciones de cometer ofensas contra nuestro Dios Creador. Quitemos esos malos hábitos, que nuestros pensamientos sean sanos, que atesoremos como nunca la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios, lee tu Biblia, porque ahí está todo lo que tú necesitas en la vida. La Biblia lo tiene. Y sobre todo, no tenemos que ser ignorantes de que el enemigo es nuestro adversario y no son las personas. Y tenemos que tenerlo presente y orar y poner toda nuestra armadura. Dios nos ha dado en ese mismo Efesios. Dice, tenemos que poner nuestra armadura para poder resistir al diablo en los días malos. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, voy a leer el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, y dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que Cristo está invitándonos? A que descansemos en Él, a que pongamos nuestras preocupaciones en Él, a que pongamos nuestra familia, nuestros hijos en Él. Pero no puedes, ¿cómo vas a poner todo eso en las manos del Señor si no tienes una relación con Él? Por lo tanto, te pido hoy, por favor, en este mes, estamos en la mitad del año 2020, hace 3 meses que estamos, casi 3 meses, sí, casi más de 3 meses, que estamos viviendo una situación en la que jamás el mundo ha experimentado. Es una situación muy difícil de entender, muy difícil de asimilar, pero que paso a paso hemos ido resistiendo y estamos venciéndola. Y venceremos y aprenderemos esa nueva forma de vida en la que tenemos que vivir superando el día a día. Pero sobre todo, por encima de todo, acepta esa invitación del Señor hoy. Dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, cargados de preocupaciones, y yo os haré descansar. Amén. Amado Dios del cielo, te pido en esta mañana que por favor a cuantos te acepten como Señor y Salvador y vengan a ti para encontrar ese descanso, Señor, ayúdales a descansar en ti. Y cuantos hemos confiado en ti y estamos confiando en tu palabra, en tus promesas, Señor, gracias porque tú no eres hombre para mentir y tus promesas son fieles. Gracias, Señor, porque en este tiempo cumplirás lo que has prometido en nuestras vidas. Dices que clamar a mí en tiempo de necesidad y os contestaré. Y os mostraré cosas que no conocéis. Señor, muéstranos cosas que necesitamos saber para poder entender cómo caminar contigo en estos tiempos.
Gracias, amado Dios del cielo. Bendito sea tu nombre, Señor.